Bienvenidos y bienvenidas todos. Les saluda Giovanna de Micheli y esto es Zona de Guerra. 30 minutos de información, pero sobre todo 30 minutos de reflexión. ¿Saben sobre qué? Sobre los grandes conflictos internacionales. Sí, esos conflictos que marcan y definen el rumbo de la historia. En un mundo cada vez más pequeño y cada vez más interconectado, las informaciones se desplazan a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, en este mundo cada vez más pequeño, las comunicaciones entre los gobiernos no siempre son lo suficientemente fluidas como para evitar que estallen lamentables conflictos armados. En este preciso instante, mientras usted mira el televisor y yo hablo frente a la cámara, se están desarrollando varios conflictos armados en diversas latitudes del planeta. Sobre muchos de ellos conversaremos en este espacio, en Zona de Guerra. Pero particularmente hoy nos iremos al continente asiático, a una zona que comúnmente conocemos como el Medio Oriente, ¿sí? Y más específicamente, dentro de ese Medio Oriente, nos iremos a la Franja de Gaza. Vamos pues. Como ustedes verán, es una pequeña porción de tierra de escasamente unos 360 kilómetros cuadrados, donde, según un censo del año pasado, un censo del año 2014, viven alrededor de 1.816.000 personas en ese pedacito de tierra. Gaza, como ustedes lo ven, se encuentra al suroeste de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel. Fíjese que es una banda de tierra que está al norte de Egipto y al este del mar Mediterráneo. Pues bien, esa franja de tierra, conjuntamente con esta otra porción de tierra que vemos al este de Israel, forma parte del anhelado Estado de Palestina. Ahora, ¿se imaginan ustedes un Estado con esas características? Pero más aún, ¿fue Palestina alguna vez un Estado soberano? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a la situación actual? Sobre todas estas interrogantes y más, estaremos conversando hoy aquí en Zona de Guerra. Gaza es una zona que ha sido objeto de decisiones tomadas por gente que posiblemente nunca ha visitado el sitio. Nunca ha estado en la región, pero gente que sin lugar a dudas se ha sentido con el poder suficiente para decidir el destino de los pueblos. Sin irnos demasiado atrás en el tiempo, vale la pena recordar que entre los siglos XVI y XVII, toda la zona era parte de lo que se conocía como el Imperio Otomano, es decir, estaba en poder de los turcos. Es lo que vemos precisamente en pantalla. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se produjo un giro verdaderamente determinante para la historia de toda esa región. Sí, comenzando el siglo XX, en 1917, luego de la derrota de los turcos en la Primera Guerra Mundial, los británicos ocuparon los territorios de Palestina y de Siria. Hasta que en el año 1922, la Sociedad de Naciones, que era el equivalente a lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas, encomendó toda esa zona al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Para qué se la encomendó? Para que la protegiera y para que lo hiciera bajo la figura de territorio bajo mandato. Sí, señor, pero la gran interrogante, ¿sabe usted lo que es un mandato? Nosotros se lo vamos a explicar, pero es una prueba más de la autoridad que sentían los países ganadores de la Primera Guerra Mundial de decidir el futuro de los pueblos, de decidir el destino de los pueblos, de decidir qué pedazo de tierra le correspondía a quién. Unas decisiones hasta cierto punto sumamente arbitrarias, y es más, producto de esas decisiones, hoy tenemos una gran cantidad de conflictos diseminados en el mundo entero, pero básicamente en esa región del Medio Oriente. Pero a todas estas todavía no les he dicho qué es un mandato. ¿Quiere usted conocer qué es un mandato? Vamos a un corte, quédese con nosotros y al regreso les contamos qué es un mandato y en qué consistió ese mandato que le dio la Sociedad de Naciones al Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
estamos de vuelta con más de Zona de Guerra. Hoy conversando acerca de la Franja de Gaza. Y habíamos llegado ya al año 1922, cuando la Sociedad de Naciones, que era el equivalente para la época de la Organización de Naciones Unidas, decidió encomendar toda la región al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y lo hizo bajo la figura de territorio bajo mandato. Eso significaba que los territorios que antes eran controlados por los países perdedores de la Primera Guerra Mundial serían entonces entregados a los aliados o vencedores de esa Primera Guerra. Esa entrega se hizo única y exclusivamente para su administración y posterior independencia. Es más, ese fue el caso de lo que para el momento ya se conocía como Palestina. Los británicos, de hecho, hicieron dos grandes promesas. ¿Quiere usted saber cuáles son? Primero, que garantizaban la creación de un gran Estado árabe independiente. Y segundo, que se crearía un hogar nacional judío en Palestina. El documento que definía las obligaciones británicas establecía textualmente lo siguiente: el gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar para los judíos y utilizará sus mejores medios para facilitar la consecución de esta causa. Sin embargo, debe quedar claro que no debe hacerse nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o que merme los derechos y el estatus político del que gozan los judíos en cualquier otro país. Sin embargo, en honor a la verdad, ese mandato nunca se llegó a cumplir. Y en 1947, la Organización de Naciones Unidas, que había sido creada 2 años antes, decidió poner fin al mandato. Y lo hizo, dividiendo la zona en 2 estados, uno judío y otro árabe, con las ciudades de Jerusalén y Belén bajo control internacional. Es el mapa que vemos en pantalla. Vale la pena decir que para el año 1947, la Organización de Naciones Unidas estaba conformada únicamente por 57 estados. Y la resolución en cuestión se adoptó con el 58% de los votos a favor. Lo que vemos en pantalla, señalado en color verde, son los estados que votaron a favor de la partición del polémico territorio entre árabes y judíos. Es decir, 33 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, entre otros, votaron a favor. En este continente americano, ¿sabe usted cuál fue el único país que votó en contra de la partición del territorio? Cuba. Cuba se sumó a los países árabes o países islámicos que votaron en contra de esta iniciativa. Entre las abstenciones destacaron las de Argentina, Colombia, Chile, Honduras, México, El Salvador, China y, para sorpresa, el propio Reino Unido, entre otros. La propuesta en cuestión dejaba toda la zona dividida de la siguiente manera. Veamos el mapa. Evidentemente, una decisión muy poco práctica, la cual, en honor a la verdad, no le gustó ni a los judíos ni a los árabes. Y ante todo este escenario, la Liga Árabe se pronunció. Lo hizo casi de inmediato. ¿Y saben ustedes en qué sentido se pronunció? Rechazando la propuesta de la Organización de Naciones Unidas y advirtiendo que utilizarían las armas para impedir la partición. Tal como lo vemos en pantalla, lo que está en color verde era lo que iba a pertenecer en honor al Estado palestino y el resto quedaría en posesión de Israel. Posteriormente, el Reino Unido decidió retirarse de la zona. Lo hizo en el año 1948 y dejó tanto a los árabes como a los judíos a la deriva, siendo precisamente en ese contexto y ya en medio de fuertes combates armados que Israel decidió declarar su independencia. Lo hizo en mayo de ese mismo año 1948. Una independencia que encontró apoyo en Occidente, pero generó una reacción contraria casi de inmediato en otros países, como es el caso de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. Estos países inmediatamente traspasaron las fronteras de Israel y comenzaron la invasión de ese nuevo Estado, del Estado de Israel. De esa manera se desató la primera guerra árabe-israelí, una guerra que marcó el inicio de lo que los árabes llaman hoy por hoy todavía Nakba. ¿Qué quiere decir Nakba? Quiere decir catástrofe.
El resultado de esa guerra, que duró unos 15 meses aproximadamente, fue que Israel conquistó un 26% adicional de lo que le correspondía en el antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon la parte restante que la ONU había destinado al Estado árabe palestino. Y es así como surge lo que hoy conocemos con el nombre de Jordania. Como vemos, el resultado de esa guerra en el terreno fue absolutamente devastador para los palestinos. Y vemos por ello el mapa de Gaza, que desde entonces ha sido protagonista de numerosos conflictos. En toda esa zona, después de esta guerra árabe-israelí, ha comenzado una historia que parece no tener fin. Después de esa guerra árabe-israelí vino la Guerra de los 6 días, en el año 1967. Pero esa guerra tampoco le puso fin al conflicto y provocó 20 años más tarde lo que se conoció como la Primera Intifada, que duró de 1987 a 1993. 7 años de un relativo receso hubo en la zona, hasta que en el año 2000 explotó la Segunda Intifada. Duró 5 años y terminó en el año 2005. Posteriormente hubo una nueva escaramuza, que más que escaramuza se convirtió en una guerra y se conoció con el nombre de lluvia de verano. Esto fue en el año 2006. En el año 2007 hubo otro enfrentamiento, conocido como la Batalla de Gaza. La crisis de Gaza en el año 2008 y una muy reciente, de la cual probablemente ustedes recuerden algunas informaciones. Esa terrible operación que se conoció con el nombre de Pilar Defensivo, que se desarrolló en el año 2012. Y sin embargo, la otra más reciente fue 2 años después, en el 2014, conocida como la Operación Margen Protector. Todos estos enfrentamientos y todo este recuento nos obliga a formular una nueva interrogante. ¿Será que nunca ha habido algún esfuerzo por lograr la paz? La respuesta la tenemos preparada para todos ustedes y la vamos a compartir al regreso de una nueva pausa. Ya regresamos, no se aparten, quédense con nosotros. Esto es Zona de Guerra. Estamos de regreso, ya en la última parte de esta zona de guerra de hoy. Una zona de guerra que nos llevó hasta la Franja de Gaza y que está estrechamente ligada a lo que conocemos como la causa palestina. Nos preguntamos al finalizar el segmento anterior si nunca ha habido algún esfuerzo por lograr la paz. Y la respuesta, créame, es sí. No uno, ha habido varios esfuerzos por lograr la anhelada paz en la región. Vamos a enumerar algunos de ellos. Los más destacados, los acuerdos de Oslo en 1993, oficialmente conocidos como la Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional. Se trató de una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Estuvo diseñado para ofrecer una solución permanente en el conflicto. Procuraba establecer un gobierno interino palestino y también un consejo, eligiendo la gente de Cisjordania y de la Franja de Gaza durante el periodo de transición no mayor de 5 años. Los palestinos deberían gobernarse a sí mismos, de acuerdo con principios democráticos. Se celebrarían elecciones libres, directas y universales para ese consejo, todo bajo supervisión internacional. La policía palestina mantendría el orden. Mientras tanto, sin embargo, la jurisdicción del Consejo Palestino abarcaría Cisjordania y la Franja de Gaza, que se consideraban como una sola unidad territorial. El periodo de transición sería de escasamente 5 años y comenzaría con la retirada israelí de la Franja de Gaza y lo que se conoce como la zona de Jericó.
Las negociaciones entre Israel y los representantes palestinos comenzarían tan pronto como fuera posible. Las Fuerzas Armadas de Israel cederían su autoridad a la Administración Civil Palestina en áreas como educación, cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduana y turismo. Pero no se llegó a ningún resultado concreto y es así que llegamos a la segunda iniciativa, que fue la cumbre de Camp David. Esta se llevó a cabo en julio del año 2000 y se realizó entre el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak. También participó en esa cumbre el representante de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. La cumbre fue convocada para el 11 de julio y debía concluir el 25 de julio, como efectivamente fue. Sin embargo, ahí tampoco se logró ningún acuerdo. Posteriormente, en el año 2001, se celebró la cumbre de Taba. Aquí se trató de conversaciones sostenidas entre Israel y la Autoridad Palestina. Conversaciones que tuvieron lugar entre el 21 y el 27 de enero del año 2001 y fue en Taba, esto queda en la península del Sinaí. Las conversaciones tuvieron el propósito fundamental de alcanzar lo que sería el estatus final de las negociaciones para terminar de una vez por todas el conflicto Israel-Palestina. Sin embargo, estas conversaciones se suspendieron el 27 de enero y se suspendieron por las elecciones israelíes que se celebrarían los primeros días del febrero siguiente. Y acabaron esas elecciones israelíes, por cierto, con el gobierno de Ehud Barak. Ehud Barak proponía una nueva serie de concesiones para alcanzar una paz final. En esa conferencia de Taba se presentaron mapas concretos para una posible retirada de Judea y de Samaria. Israel deseaba que los bloques de asentamientos judíos fuesen anexados a Israel. Por supuesto, los palestinos rechazaron esa propuesta, ya que según Yasser Arafat, eso dañaría los derechos de los palestinos que vivían en todas las zonas aledañas a los asentamientos judíos. Es así como llegamos entonces a una nueva propuesta, que fue la Iniciativa Árabe del año 2002. Esta iniciativa fue aprobada por la Liga Árabe y se aprobó luego de una iniciativa específica, concreta de Arabia Saudita. Arabia Saudita le pidió a Israel que revisara su política y declarara que la paz justa era también una opción estratégica. Otros llamados que debe confirmar Israel para que esa paz se lograra era la retirada total israelí de todos los territorios árabes ocupados, el logro de una solución justa para el problema de los refugiados palestinos, la aprobación del establecimiento de un Estado palestino que fuera soberano e independiente en los territorios palestinos ocupados desde el año 1967, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Ese nuevo Estado palestino tendría como capital a Jerusalén Oriental. Consecuentemente, los estados árabes también tenían que cumplir en una parte. Considerarían cerrado el conflicto árabe-israelí y además firmarían acuerdos de paz con Israel y tendrían que proveer seguridad para todos los países de la región. Establecerían relaciones normales con Israel dentro del contexto de una paz integral. Ahí tampoco se logró materializar ningún adelanto y es por ello que se dio un nuevo esfuerzo que se materializó en una propuesta de hoja de ruta, ¿sí? Una propuesta de lo que se conoció como el Cuarteto, un grupo conformado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la Organización de Naciones Unidas, quienes tuvieron el propósito común de acabar con el conflicto entre Israel y Palestina y crear el anhelado Estado palestino, que fuera además independiente y soberano. Esa propuesta fijaba como fecha máxima para lograr este anhelado Estado el año 2005. La hoja de ruta de la paz está dividida en 3 fases, que pudiéramos decir estuvieron delimitadas por fecha. Una primera fase establecía las bases para alcanzar la paz entre ambos países. Allí se planteó la creación de instituciones palestinas. Una segunda fase en la cual se designaba o se establecía la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, así como el desmantelamiento de algunas instituciones terroristas y la consolidación de las instituciones palestinas. La tercera fase era la instauración de las bases para un Estado permanente y la eliminación definitivamente del conflicto. La fecha tope para lograr todos estos objetivos
nuevamente el año 2005. Lamentablemente, los años han seguido transcurriendo y no se ha logrado avanzar en una solución al conflicto que aún se mantiene vigente en esta zona de guerra. Sí, definitivamente, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, se han terminado imponiendo las posiciones extremas, las aspiraciones muy radicales, tanto de israelíes como de palestinos. Hoy por hoy, el conflicto entre Israel y Palestina es lo que algunos internacionalistas o algunos analistas definen como un conflicto existencial. Aparentemente lo que está planteado es la existencia de uno o del otro. No parece haber acuerdo, haber posibilidad de una conciliación que garantice el anhelo de la comunidad internacional, que es la creación de un Estado palestino absolutamente independiente y en consecuencia soberano. Sin embargo, hay que destacar, hasta el gobierno de Israel ha manifestado hoy por hoy estar de acuerdo con la consolidación del Estado palestino, pero lamentablemente no se han podido poner de acuerdo sobre cuál sería el territorio que tendría ese Estado. Probablemente usted se esté preguntando, ¿y cuál es la posición de Venezuela en todo este asunto? Les comento, Venezuela apoya abierta y oficialmente la creación de un Estado árabe palestino en la región. Es más, Venezuela se ha adelantado a reconocer la situación actual como un Estado palestino soberano. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros, puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico zonadeguerra@canal-i.com o también nos puede seguir a través de nuestra cuenta en Twitter @zonadeguerra_i y, ¿por qué no? Si gustan, también lo pueden hacer a través de mi cuenta personal @GIOB de Michele. Les habló Giovanna de Michele. Esto fue Zona de Guerra y será hasta una próxima entrega.